Amigos, buenas madrugadas, son las 0 horas 45 minutos y me dispongo a descansar, pero no quiero hacerlo sin antes dejar a su disposición en el YouTube algunas reflexiones sobre el tema que ha agitado la agenda de las últimas horas del día de ayer. Las agencias de noticias, las redes sociales, hablan de la inminencia de la firma del acuerdo final entre el gobierno colombiano y las FARC, bien sea hoy miércoles o mañana jueves, para dar por finalizado este proceso que ya consume algo más de 3 años y meses. Habrá terminado entonces la etapa de la agitación de los fantasmas y habrá empezado la de la construcción de los monstruos. ¿Qué quiero decir con eso? En el evento al que fui invitado hoy en la Universidad Simón Bolívar para hablar de estos temas que comprometen a la academia bajo el concepto de Cátedra por la Paz, una profesora de la institución me preguntaba por qué el miedo de nuestro país ante la eventual o necesaria participación política de las FARC en el escenario del Congreso y de los partidos, siendo que es una organización que en las encuestas muestra contar con la antipatía de la sociedad colombiana. Al respecto, yo me permitía decir lo siguiente: creo que la situación de la FARC es tal que vamos a tener que ayudarlos a que puedan tener por lo menos el capital político que tuvo la UP antes de ese genocidio que se cometió en este país con esa organización afecta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ellos tenían en ese momento, si mal no recuerdo, 5 senadores y 9 representantes, 14, que es un número pero muy inferior al que hoy presentan organizaciones de izquierda, como es el caso del Polo Democrático Alternativo, o como organizaciones de centro izquierda, como los partidos verdes y otras organizaciones de esa orientación. Son muchos más los senadores y los representantes que ellos tienen que aquellos que tuvo en sus mejores épocas la UP. Pero, hay que decirlo también, son estos mismos partidos pequeños, de estos partidos de izquierda, los que hoy razonan en el sentido de que si las FARC se presentan a una contienda política, voto a voto, en forma de partido político, muy probablemente esa organización nueva que surja del proceso de desmovilización va a morder parte del electorado de estos movimientos políticos, pudiendo generar, y ya me he referido varias veces al tema en varios foros, pudiendo generar como consecuencia que los partidos minoritarios, los partidos de la izquierda, los partidos de centro izquierda, tengan dificultades para alcanzar el umbral. Y entonces se presenta un escenario dramático. Las FARC, si salen a buscar votos, van a morder parte del electorado del Polo, del Partido Verde y de otros partidos pequeños que tendrían muchísima dificultad para alcanzar el umbral requerido, colocándose en peligro de perder su personería jurídica y desaparecer. Para ellos, para estos partidos, expresar la idea de que es mejor asignarle curules directas a las FARC no les es posible, en cuanto que aparecerían como organizaciones mezquinas o como organizaciones sin fuerza para poder competir con un partido emergente, y dejan entonces al gobierno a que asuma esa iniciativa que le crea cualquier cantidad de problemas.
pero no hay de otra. A la FARC o las ayudamos a reinsertarse políticamente o vamos a tener un problema, y es que no van a alcanzar un umbral mínimo para poder ingresar a el escenario de la política electoral. Así que en esto es más la solidaridad que debíamos tener para sacar adelante este proceso que ponernos a pensar de que realmente sean un peligro, como se ha planteado desde hace muchos meses y años por parte de los partidos de la oposición. Recordaba que la senadora Paloma Valencia, en una universidad de Santa Marta con quien tuve la oportunidad de compartir un espacio en un panel sobre el tema de la paz hace ya un par de años, decía que el responsable de lo que le pasaba a Cuba era Batista. Yo la verdad que dije, pues eso era de todo mundo. Batista convirtió a Cuba en un burdel, en un casino, arrastró la dignidad de la sociedad cubana por el suelo y generó cualquier cantidad de problemas para ese país. Y llegó Fidel Castro y bueno, armó la que armó, y yo no creo que sea para imitar lo que allí está pasando, pero de hecho ella decía eso, el responsable de lo que le pasó a Cuba es Batista. Pero la sorpresa fue cuando dijo lo siguiente: la responsabilidad de Batista fue no haber fusilado a Fidel Castro cuando lo tuvo preso, sino que lo amnistió. Y vamos a ser responsables, era su conclusión, de lo que le va a pasar a Colombia por no haber acabado con la FARC. Mucha gente se llevó las manos a la cabeza, pero ese razonamiento subyace, está en la mente de ciertos sectores cavernarios de este país, en donde la única manera para haber sacado o para evitar que Colombia caiga en manos del comunismo es acabando militarmente con la FARC, es decir, no cometiendo el error de Batista, perdonando a Fidel, sino que ha debido fusilarlo. Por otro lado, hay que también ser claro, de este proceso no se puede esperar nada distinto, absolutamente nada distinto a lo siguiente: que una organización que hace política con armas, llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, deje de usar las armas y entre al escenario político a discutir los temas que no se negociaron, porque esto no se negoció. No se negoció ni el modelo de economía, no se negoció ni el modelo de Estado, no se negoció una reforma política, no se negoció una reforma agraria, no se ha negociado absolutamente nada de eso. Lo único que se ha negociado son las condiciones para que una organización que hoy hace política con armas entre a la institucionalidad a hacer políticas buscando votos. Que luego tengamos que enfrentar al paso de los meses la necesidad de abordar una reforma política, o de abordar una reforma económica, o de abordar una reforma a la justicia, o de abordar una reforma agraria, que no ha sido este Congreso capaz de hacerla, y que podría generar con el paso de los meses la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, vaya y venga. Pero lo que sí está claro es que en este momento, cuando leamos esos acuerdos, nos vamos a encontrar con que lo único que se ha pactado son las condiciones que hagan posible esta desmovilización. Todas las demás cosas del conflicto político, del conflicto económico, del conflicto social, del conflicto cultural, tendrán que resolverse en el escenario de la política sin armas. Y ese es el gran avance que hemos alcanzado. Falta todavía seguir enfrentando todos estos conflictos en el debate público, concitando la voluntad de la gente para acompañar a quienes sean capaces de encarnar las soluciones a sus necesidades. Y si los partidos no se ponen a tono, si las dirigencias no dejan de robar, si no adecentamos la política,
si los jueces no recuperan su majestad y dignidad, si los terratenientes y ganaderos no entienden de la función social de la propiedad privada, pues aquí vamos finalmente a terminar en lo que nunca hemos querido llegar. Y tenemos que evitarlo los ciudadanos, que somos los que en última instancia votamos. No olvidemos, lo que ha pasado en Cuba no puede darse en este país, por Dios. Lo que ha pasado en Venezuela no puede ocurrir aquí. Si nosotros, los ciudadanos, lo tomamos en serio y elegimos a la gente que debemos elegir para cambiar y transformar este país. Bueno, no es más, tampoco es menos. Les digo hasta luego y no se les olvide el favor que les pedí. Denle un like a este video, suscríbase a este canal y envíen este documento a sus abonados en las redes sociales. Hasta mañana.